Universitario de Imagen Diagnóstica, Monterrey. Ahorita voy a dar la clase de patología benigna de la vía biliar. Mis maestros asesores fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. En cuanto al contenido, espérame que no está avanzando. Ahí está. El contenido, pues sí, son bastantes subtemas, entonces voy a tratar de dar ahí un poquito rápido sin tratar de dejar de lado lo importante. En cuanto a la introducción, tenemos que pues, la patología benigna de la vía biliar es una de las principales causas de dolor abdominal o de abdomen agudo y por ende es una de las principales causas de urgencias quirúrgicas. Nada más cabe destacar que el ultrasonido siempre va a ser la modalidad inicial y se puede utilizar la tomografía y la resonancia para poder definir severidad, detectar complicaciones y tomar guía a base de estos estudios de imagen pues, para saber qué es lo que se va a realizar. En cuanto a la colelitiasis, pues ya la conocemos, litos en la vesícula biliar, es más prevalente en adultos, se menciona que hasta un 30% de los adultos llegan a presentar litos, es más común en mujeres, con razón hombre-mujer de 1 a 2, y los factores de riesgo son las 4F, que también son muy conocidas, que es FORI, o sea, a los 40 años aproximadamente, female, de mujer, fertile, de cuántos embarazos ha tenido la mujer a lo largo de su vida. Muchas veces lo relacionan con que esté en edad fértil, pero pues bueno, sabemos que a veces a los 40 años, si tienen una pausa temprana, pues ya no es como que estén en una edad fértil. Entonces se relaciona más con la cantidad de embarazos que ha tenido durante su vida. Y FARI, pues un índice de masa corporal elevado. En cuanto a la clínica, se menciona que es el cólico biliar, con la diferencia de que este no va a ser persistente. Es un cólico biliar que se irradia hacia la escápula derecha y aparece ante comidas copiosas, abundantes o muy grasosas, que dura máximo, según la literatura, pues 6 horas. Si continúa y se acompaña de fiebre o ictericia, pues podríamos estar pensando en alguna otra situación más aguda o en algún lito en el conducto colédoco. En cuanto a radiografía, se menciona que solo el 15 al 20% son visibles los litos por este método de imagen. Y pues tenemos dos radiografías de abdomen en AP, donde precisamente podemos delimitar el borde hepático en ambas. Y precisamente en la topografía de la vesícula podemos ver estas imágenes ovoideas y radiopacas que son compatibles con litos vesiculares. En cuanto a la ecografía, se menciona que es el estudio de elección con 96% de exactitud. La exactitud simplemente engloba los verdaderos positivos y los verdaderos negativos entre el total, contando los falsos, y pues nos da la exactitud, ¿no? Puede evaluar otras estructuras para considerar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que tenga ahí una hepatitis adyacente o que tenga una pancreatitis, que nos puede dar un edema reactivo de la pared de la vesícula como tal. Y pues son altamente, los litos como tal, son altamente ecogénicos. Usualmente la parte que podemos ver es regular y la podemos delimitar muy bien. Y tienen una sombra acústica posterior limpia. O sea, ¿por qué menciono que limpia? Pues es totalmente anecoico posterior a ellos. A veces va a haber una sombra acústica posterior sucia, en el caso de que sea, no sé, por ejemplo, una vesícula enfisematosa, en donde podemos llegar a ver cierta ecogenicidad detrás, pero aún así no vamos a poder delimitar las estructuras. Esto en relación con sombra acústica posterior sucia. Eso es a lo que me refiero. Normalmente, bueno, no es que normalmente, sino que son móviles. Bueno, sí, usualmente si están impactados en el conducto cístico o en el cuello vesicular, pues no van a ser móviles, ¿verdad? Y tienen un artefacto de centelleo al Doppler color y poder. Entonces, debido a esto, a que son móviles, en teoría, pues se tiene que evaluar siempre al paciente en decúbito supino o en decúbito lateral, ¿ok? ¿Por qué? Porque varios de estos litos a veces pues, la vesícula va a tener ciertos dobleces o puede estar precisamente en el cuello de la vesícula, no impactado, pero puede estar en el cuello de la vesícula y no lo vamos a poder visualizar correctamente, entonces se tiene que precisamente son de aquí, del cúbito supino y del cúbito lateral. En la primera podemos delimitar la vesícula y aquí podemos ver una imagen, como ya describí, ecogénica regular delimitada con sombra acústica posterior, y aquí nos da más hacia el cuello de la vesícula una percepción de que tenga otro lito que no podemos delimitar muy bien. Entonces, al mover al paciente al cúbito lateral, podemos ver que este lito que tenemos aquí, esta imagen, se mueve más hacia el fondo, hacia el cuerpo, y podemos delimitar el siguiente lito. ¿Ok? En cuanto al doble color y poder,
bueno, el doble color más que nada, que son las imágenes que puse, pues es importante siempre poner un PRF bajo y un PRF alto, precisamente porque el artefacto de centelleo, si es que se llega a presentar, a veces no se presenta, pues este persiste independientemente del PRF que se esté utilizando, ¿ok? Esto nos ayuda mucho porque, por ejemplo, si le ponemos el doble color y no tiene este artefacto de centelleo, sino que tiene a lo mejor un color más como de flujo y le ponemos el espectro y nos da un flujo venoso o un flujo arterial, pues ya podemos empezar a hacer diagnósticos diferenciales con masas propiamente de la mucosa o de la pared, de la vesícula, ¿ok? Entonces aquí les puse los dos ejemplos, un PRF un poquito más bajo de 15.4, un PRF más alto de 123, y de cómo en el espectro, si es que podemos llegar a ponerle, cómo simplemente no nos va a dar un espectro limitado, simplemente va a ser un ruido, va a ser algo sumamente irregular y es es un sonido muy característico cuando lo escuchan en el. El signo del Wall Shadow, ya lo conocemos, es una vesícula biliar que tiene muchos litos productores de sombra acústica en su interior. Aquí lo importante es tratar de delimitar la pared, precisamente aquí en esta imagen, en la primera imagen no podemos delimitar la pared o nos podemos ir con la finta de que estas líneas hipogénicas pues sean la pared, ¿no? Con su sombra acústica posterior. Posteriormente se pone al paciente en decúbito lateral y podemos ver aquí hacia el fondo precisamente como ya tenemos esta pequeña zona hipoecoica, anecoica, con esta otra línea ecogénica, que al ponerlo en el lineal lo podemos delimitar mejor, ¿ok? Entonces aquí ya podemos decir precisamente que sí es un signo de wall echo shadow, ¿no? La pared, la ecogenicidad y la sombra que nos da, ¿va? Porque esto es importante, tratar de delimitar la pared, porque precisamente tenemos que evitar confundirla. Tenemos que evitar confundirla con una vesícula en porcelana, ¿ok? La vesícula en porcelana es precisamente que toda la pared, ahora sí que toda la pared, no va a ser algo que esté intraluminal, sino que la pared es la que va a estar calcificada y aquí sí no vamos a poder delimitarla, simplemente se va a ver, por ejemplo, como en esta imagen, ¿no? Aquí pues sí pusimos al paciente en decúbito lateral y podemos ver la pared, pero en una vesícula en porcelana esto no va a suceder, no la vamos a poder delimitar, ¿no? Algo que se menciona de este padecimiento es que es una lesión premaligna para el carcinoma vesicular y normalmente cuando lo encontramos se prefiere realizar una colecistectomía profiláctica. Precisamente puse tres imágenes, una radiografía, un eco y una tomografía, en donde en la radiografía podemos ver precisamente el globito, la bolsita de la vesícula totalmente calcificada. En la ecografía podemos ver estas imágenes lineales y ecogénicas de la pared que producen sombra acústica posterior. No completamente, de hecho aquí todavía se puede ver un poquito de la luz de la vesícula, algo del nodo biliar. Y en la tomografía, pues simplemente vemos una densidad sumamente alta en la pared de la vesícula compatible con calcificaciones. Continuando, por tomografía, como se ven nuditos, pues se menciona que solo el 75% son visibles, se dice que fue un porcentaje, me disculpa, y el artículo menciona que de hecho existe como una ventana biliar, que es la densidad promedio de la bilis, tanto en la vesícula o con el conducto hepático común, y con una anchura de ventana de 150. Yo hace poquito lo utilicé precisamente por una coleocolitiasis que estaba total, yo solo lo único que había en la ventana de tejido blando era precisamente la dilatación hacia proximal. Entonces puse la ventana y sí que me ayudó a delimitar un poquito mejor un lito calcificado que tenía en el colédoco intrapancreático, si lo querían tomar ahí en cuenta. Entonces, pues, tenemos diferentes tipos de litos en la vesícula, calcificados, altos en colesterol, pigmentados, en degeneración o parcialmente calcificados. Puse tres imágenes para delimitar como que los más característicos. En la primera imagen tenemos dentro de la vesícula biliar, tenemos estas imágenes con calcificación periférica que corresponden precisamente a litos calcificados. Después esta otra imagen de medio por tomografía, tomografía, pues todos son tomografías, nada más lo último sí está contrastada, una fase pues, parece venosa más que nada. Y en esta de medio podemos delimitar dentro de la vesícula biliar, más en el fondo, estas dos imágenes impodensas en comparación con la bilis, ¿ok? Que corresponderían nuevamente a litos altos en colesterol o pigmentarios. ¿Ok? Y también estos litos, normalmente más común en estos últimos mencionados, pueden llegar a presentar una degeneración. Degeneración se menciona que por desecación del lito y se contraen de manera centrífuga y producen este signo que es el signo de Mercedes-Benz, ¿no? Lo que parece una estrellita con tres picos. ¿Ok?
En cuanto a la resonancia, pues realmente no es muy necesario utilizarla en la colelitiasis, es más que nada en la ecografía, pero bueno, después voy a estar mencionando como que patologías, padecimientos que llevan este mismo principio. En cuanto a la resonancia, se utiliza más el T2 o secuencias muy ponderadas en T2, como es per se la colangiopancreas, la colangioresonancia, me disculpa. Entonces se visualiza la ausencia de señal en T2 o en secuencias ponderadas en T2 y pues es más ante la sospecha de coledocolitiasis, pero para poder irla viendo de una vez, tenemos la vesícula, en T2 pues en el líquido se va a ver hiperintenso y precisamente vemos esta pérdida de señal hacia el cuello de la vesícula que corresponde a litos. Y ya nada más una imagen representativa de la vía del conducto hepático común. En cuanto al lodo biliar, es más común en pacientes críticos o posoperados o en personas que les gusta mucho hacer el ayuno intermitente, como quien dice. Hasta el 50% de ellos los llegan a presentar. Se debe más que nada a una estasis biliar y los factores de riesgo son precisamente el ayuno prolongado, la nutrición parenteral total, el embarazo y la pérdida rápida de peso. En cuanto al ayuno prolongado, se menciona que como no hay necesidad, o sea, no hay bolo alimenticio, entonces no hay necesidad real de, de liberar la bilis, entonces se produce la estasis biliar. En cuanto a las pacientes embarazadas, la progesterona tiene como efecto disminución de la motilidad de la vesícula biliar, entonces también produce una estasis. Y en cuanto a la pérdida rápida de peso, se nos menciona que esta pérdida rápida de peso pues, mueve mucho colesterol o lípidos desde el tejido subcutáneo, lo cual el hígado trata de compensar, liberándolo por la bilis. Al final, pues sigue, como la concentración llega a ser tan alta que la solubilidad de la bilis no es suficiente y se empieza a quedar como, se empieza a conglomerar el colesterol y se hacen los litos o en este caso, pues el lodo biliar. ¿Ok? Entonces puse tres imágenes precisamente de ecografía en donde vamos a ver este nivel ecogénico líquido-líquido, que también es importante ponerle el Doppler color, bajarle el PRF, subir el PRF, para ver si no tiene flujo y no confundirlo con alguna masa de la pared vesicular. Hay una disculpa si de repente digo vesical, a veces los confundo. Eh, vesicular. Vesicular, entonces, bueno, también más que nada, esta última imagen, que es una vesícula hepatizada, la agregué más que nada para los R1, creo que ya todos más o menos estamos familiarizados con esto, pero la puse porque a mí sí me pasó en los primeros meses de mi R1 que estaba buscando una vesícula y no la encontraba por ningún lado y duré como 15 minutos buscándola hasta que me di cuenta que pues estaba hepatizada y que siempre estuvo enfrente de mi cara, pero nunca la vi. ¿Ok? Entonces, esto sucede porque la vesícula biliar está totalmente llena de lodo biliar, a tal punto que la ecogenicidad puede llegar a ser muy similar a la del hígado, o sea, y se pierde un poquito el contraste entre uno y otro. ¿Ok? Los agudos, la colestitis aguda, esto lo saqué más que nada de un artículo que ya nos había compartido el doctor René en su momento, que es sobre los nuevos paradigmas que hay que considerar sobre la colestitis aguda. Y pues bueno, es una de las principales causas de abdomen agudo y por ende de urgencia quirúrgica. La colelitiasis es la causa más común, el 90-95% de los casos se presentan por esta etiología y se dice que hasta el 20% de los pacientes con colelitiasis sintomática desarrollan este proceso agudo. En cuanto a la clínica y paraclínica, es el cólico biliar, con la diferencia de que este es persistente, se produce fiebre, leucocitosis y en ciertas ocasiones ictericia. En cuanto a los criterios diagnósticos por imagen, puse estos dos en amarillo porque precisamente era como que a los que más se les daba peso, aunque el engrosamiento de la pared, que se menciona que, o por lo menos antes se mencionaba que era arriba de 0.3 centímetros para considerarlo positivo. El signo de morfía ecográfico positivo también se le daba mucho peso, pero después ya se demostró que solo tiene el 33% de sensibilidad. Y pues la media transversa o vesícula hidrópica de 4.02 centímetros en el eje transverso, este sí sigue teniendo como cierto peso. ¿Sí? Entonces, pues puse arriba como que los que más mencionaba que tenían mejor valor pronóstico positivo y abajo unos signos que se relacionan tal vez a la colecitis gangrenosa, hemorrágica, perforante, etcétera, etcétera. Entonces, el signo de fondo tensil, la medida transversa mayor a 4.0 centímetros, la colelitiasis, que por sí sola no es como un factor
positivo predictivo, sino que debe ser la colitis con el lito impactado en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico. ¿Ok? La hiperemia de la pared o por ende la arteria cística con una velocidad arriba de 40 centímetros sobre segundo. Ahora sí, el engrosamiento de la pared arriba de 0.4 centímetros, el signo de Murphy ecoráfico positivo, estiación de la grasa periovesicular, pérdida de la reflectividad de la mucosa o la pared como tal de la vesícula y líquido periovesicular. Que ahorita voy a, a profundizar más en cada uno de ellos. ¿Ok? En cuanto a la dilatación vesicular, se presenta que es un signo indirecto de lito impactado. A veces tal vez no podemos ver el lito, pero si está hidrópica, pues probablemente es porque no está pudiendo salir la bilis de la vesícula biliar, algo está obstruyendo, entonces es un signo indirecto de que el lito está en esa zona. La medida transversa, arriba de 4.0 centímetros, se menciona que la medida longitudinal realmente ya no tiene suficiente peso como para considerar a la vesícula hidrópica, que esto puede llegar a variar dependiendo, o sea, por anatomía, dependiendo del paciente, variantes anatómicas, que la que deberíamos de considerar es la medida transversa. Y que si tenemos una medida transversa menor a 2.2 centímetros, prácticamente podríamos llegar a descartar un proceso agudo en este órgano. ¿Ok? En cuanto a las imágenes, siempre realizar pues tratar de desdoblar bien la vesícula, tratar de que la pared se vea como un arco bien delimitado ecográfico para poder decir que estamos en un verdadero transverso. Si lo hacemos oblicuo, podemos llegar a sobreestimar las medidas. Y pues sí, puse el ejemplo de dos vesículas hidrópicas en medida transversa, de 4.8 centímetros en esta de aquí y 4.3 en la de la derecha. ¿Ok? En cuanto al signo de fondo tensil, eh, nada más aquí yo quería hacer la analogía de que imagínense como un globito lleno de agua, donde lo presionan y si no está muy lleno, si no está tensil, pues sí lo van a poder comprimir, ¿no? Si está muy lleno a tal punto que la presión de adentro es demasiado, pues al querer como comprimirla, pues no se va a poder. Y si le hacen mucha fuerza, pues se va a tronar simplemente, ¿ok? Entonces básicamente la fuerza que realiza todo el contenido de la vesícula hacia afuera lo que hace que esté tensa, ¿no? Entonces, lo que se nos describe es que el fondo vesicular protruye hacia la pared abdominal, ¿va? Anterior, generando un abombamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tenemos la vesícula biliar aquí, que ya está llena de lodo y que precisamente tiene un lito impactado acá en el cuello. Tenemos la vesícula, tenemos el fondo y tenemos la pared abdominal, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues podemos visualizar como una línea aquí y la vesícula, bueno, tenemos el hígado, viene una línea y podemos ver cómo la vesícula hace un pequeño abombamiento aquí, ¿ok? Eso significa que la vesícula precisamente está tensa y que la pared abdominal no la puede aplanar. En caso de que la vesícula no esté tensa, simplemente la pared abdominal va a continuar aquí como una línea, pues sí va a seguir una línea continua y no se va a realizar este abombamiento, ¿ok? A veces no se puede visualizar este signo porque la vesícula no va a estar en contacto con la pared, entonces pues sí tiene ahí sus limitantes, pero es importante considerarlo, ¿ok? Cuanto a pitfalls, pues es ese que ya les mencioné, que probablemente puede llegar a no estar en contacto. Y también por parte de nosotros que estemos realizando demasiada presión con el transductor al momento de tratar de interrogarla. Si hacemos mucha presión, pues vamos a compensar esa presión que está realizando la bolsita. El lito impactado, como ya mencioné, en el cuello o en el conducto cístico. Y pues importante evaluarlo en dos posiciones, ¿va? Tenemos el conducto en el cuello vesicular, el cuello supino, un lito precisamente impactado, subflora hipogénica con sombra acústica posterior. De hecho, ya tenemos aquí un poquito de líquido perivesicular. Y al ponerlo en decúbito lateral, podemos visualizar que realmente no se está moviendo de esta zona. Entonces, ya lo podemos considerar que está impactado. En cuanto a la hiperemia de la pared, es el aumento de la velocidad picosistólica de la arteria hepática o de la arteria cística. Más importante la arteria cística que la hepática. Y pues bueno, se menciona que la arteria hepática puede estar aumentada en velocidad de acuerdo a otras patologías, como una hepatitis, entonces no es tan específica, pero que sí nos puede llegar a complementar. Y la cística, pues como tal es del propio órgano, entonces es muchísimo más específica. Aún así sí puede llegar a estar aumentada en un proceso de pancreatitis y pues sí, también una hepatitis, pero no es lo usual. Y pues una imagen precisamente de un Doppler color donde vemos la pared de la vesícula, tiene un poquito de zoom la imagen,
Aquí está la vesícula, acá está el hígado. Precisamente vemos el color, un PRF de 18.5 y un espectro con su correspondiente ángulo que nos da una velocidad de 49.7 centímetros sobre segundo. Entonces, este es un criterio positivo para un proceso inflamatorio en esta zona. En cuanto al engrosamiento de la pared, igual tratar de desdoblar bien la vesícula transversal, porque igual podemos sobreestimar si está oblicuada. La mayor debe ser mayor a 0.4 centímetros en la vista transversa. Y otro ejemplo, una vesícula precisamente con lodo biliar, tenemos aquí su nivel ecogénico líquido-líquido y siempre vamos a tener, o siempre se debe de tener que medir vamos a llamarlo entre la unión, vamos a decirlo así, o entre el espacio que está en contacto, la pared que está en contacto con el hígado. ¿Por qué? Porque si la queremos medir acá hacia posterior, pues, si nos damos cuenta tenemos el reforzamiento acústico posterior, porque pues, estamos ante un órgano que es líquido, ¿no? Entonces acá puede llegar a suceder que la estemos sobreestimando por ese reforzamiento, ¿va? En cuanto al signo de morfía ecográfico positivo, aquí solo cabe destacar la diferencia entre el clínico y el ecográfico. El ecográfico se menciona que vamos a tener el paciente precisamente acostado y solo vamos a tratar de ubicar la vesícula con el transductor y donde refiera el paciente que ahí es donde se siente más dolor, es ya precisamente un morfio positivo ecográfico. Y no hay que confundirlo con el clínico, que es cuando tenemos al paciente, puede estar sentado, puede estar acostado. Nosotros ponemos la mano precisamente como en ganchitos sobre el hipocondrio derecho, le pedimos al paciente que aspire y en cuanto la vesícula tenga contacto con nuestros dedos, el ganchito va a dejar de respirar. Ese es el positivo clínico, que por eso le puse una tachita, porque estamos en radiología. Entonces, en cuanto a la estación gracia perivesicular, es básicamente una extensión de la inflamación de la pared hacia la grasa adyacente. Este también se puede extender hacia el mismo parénquima hepático. Ahorita pues les pongo una imagen. Y pues bueno, ¿a qué se refiere esto? Se nos menciona que es mejor vista en el triángulo de calor, que es este pequeño triángulo amarillo que les puse aquí en este esquema. Se delimita por el conducto hepático común, el conducto cístico y la arteria cística, ¿ok? Que en cuanto a la ecografía, la zona que queremos visualizar es esta que visualmente tenemos aquí, ¿ok? Si se dan cuenta es un triángulo que está muy ecográfico y que si nos queda duda si está positivo o no, podemos comparar la ecogenicidad de la grasa que tenemos aquí con la del tejido subcutáneo. ¿Okay? Se nos menciona que no es recomendable compararla con la del aumento, porque pues, el aumento también va a tener el artefacto de la sombra de reforzamiento acústico posterior de la vesícula y pues no va a ser una comparación fidedigna. ¿Okay? Precisamente puse dos imágenes muy parecidas realmente, una vesícula que ya tiene un nivel líquido ecogénico con borramiento de la grasa precisamente en el triángulo de Calotto. Y les menciono, también puede llegar a haber una extensión hacia el parénquima hepático, que es una fase arterial con una tomografía, que en este caso es una tomografía arterial en reconstrucción coronal. Podemos visualizar la extracción de la grasa adyacente a la vesícula y aquí podemos ver cómo discretamente aumenta la densidad del parénquima que está en contacto con la bolsa biliar. ¿Okay? Un signo indirecto de inflamación. La pérdida de la sonoreflectividad de la mucosa, pues es la ecogenicidad que ya conocemos de la pared, pues suele ser ecogénica. Pues bueno, esta ecogenicidad se pierde. También la podemos ver irregular entre zonas hipoecoicas e ecogénicas. Entonces esto ya sería positivo, es sugestiva de isquemia y de gangrena. Y puse precisamente dos imágenes en donde podemos delimitar, sí podemos delimitar la pared, pero no es de la ecogenicidad de la cual solemos o usualmente la podemos observar. De hecho, aquí, como les menciono, relaciona isquemia o gangrena y por ende con perforación, podemos ver este abombamiento y este defecto de la pared en el fondo vesicular, iba a decir vesical, estuve punto, en donde pues podría ser o es correlacionado con una perforación. Y acá en esta otra imagen que es transversa, vemos cómo la sonoreflectividad se pierde, vemos muy probablemente, pues no tengo aquí para medirla, pero muy probablemente esté hidrópica, solo por cómo la veo, con un lodo biliar y con un lito dentro de ella. También con signo de fondo tensivo. Líquido perivesicular,
Se nos menciona que debe estar localizado entre la vesícula y el hígado, o también por defecto la podemos llegar a encontrar en el flanco derecho. Si la llegamos a encontrar, bueno, aquí está el casito en donde podemos confirmar que este líquido por esta pared vesicular, pues probablemente ese líquido sea intraperitoneal y por ende que sea de un órgano que no, sea de una asa intestinal, de duodeno, etcétera, etcétera. Entonces hay que confirmar que sea en esta unión entre el hígado y la vesícula para poder decir que está en esa zona o que se origina de esa zona. ¿Por qué? Porque si se apaga la vesícula en esta pared, pues está siendo cubierta por el peritoneo, y en esta otra pared simplemente está en la unión con el hígado. ¿Ok? Ok. Colecistitis aguda acarculosa es el 5 a 10% de las colecistitis agudas. Es más grave usualmente, tiene baja prevalencia en la población general, se presenta más en pacientes hospitalizados, normalmente en la unidad de cuidados intensivos. Los factores de riesgo son algo parecidos al lodo ya, precisamente porque pues, estos pacientes tienen ayuno prolongado, nutrición parenteral total, solo que con la consecuencia con el agregado de que pueden llegar a tener sepsis, shock, quemaduras extensas, pueden estar en hipovolemia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se nos menciona es que las sales biliares especialmente se van a acumular en la vesícula, recordando que las sales biliares tienen pues polos, son anfipáticas, un lado es hidrofílico, otro lado es hidrófobo, y la pared eh, celular pues es muy parecida, tiene normalmente externamente pues, es hidrofílica y en su interior es hidrófoba, pero lo que podemos visualizar es que tiene ciertas zonas de lípidos en la pared externa. Entonces, el polo hidrofílico va a poder unirse a la pared a la pared celular, pero su lado hidrófobo se va a encargar de empezar a destruir los pequeños lípidos que tiene en su pared exterior, y va a empezar posteriormente a destruir la zona interior, y ahí se va a producir la inflamación acaculosa de la vesícula biliar. ¿Ok? Hay un poquito de fisiopatología, espero haberme dado a entender. En cuanto a la colecitis aguda con sus complicaciones, son cuatro. Es primero la gangrenosa. Se presenta por un compromiso vascular debido al lito impactado, normalmente impactado en la región ya mencionada, y el aumento de la presión intraluminal va a obliterar la arteria cística. ¿Ok? Ya cuando sea suficiente, esta presión va a obliterar la arteria cística y se va a producir un daño isquémico y posteriormente la gangrena de la misma. ¿Ok? La incidencia es de 2 al 30% de las colecitis agudas, es más común en hombres. Y el tratamiento pues, es de emergencia, normalmente es una colecistectomía de emergencia. En cuanto al ultrasonido, vamos a visualizar que tiene membranas intraluminales, que es el criterio más específico para esta complicación. La pared usualmente va a ser heterogénea, extraída y de grosor irregular, con un morphy negativo. ¿Por qué? Pues porque ya va a estar necrosada la pared, básicamente las fibras nerviosas ya van a estar inservibles, y por ende el paciente realmente no va a sentir dolor al signo del morfí ecográfico. ¿Ok? Usé tres imágenes precisamente de eco, en donde visualizamos estas membranas intraluminales que les estaba mencionando, acá y acá, y como en estas primeras dos imágenes la sonoreflectividad de la pared ya no es tan evidente, es un poquito difícil de limitarla. En esta última imagen sí que la podemos ver, pero seguramente con el progreso de la enfermedad va a empezar a perder su sonoreflectividad. Contra la tomografía computarizada, igual, básicamente es muy parecido, membranas intraluminales, realce de la pared a la fase arterial va a estar disminuido o nulo. Podemos llegar a encontrar enfisema mural o intraluminal y abscesos perivisciculares. Entonces tenemos estas dos tomografías precisamente en fase arterial, en donde tenemos la pared de la vesícula con estas membranas intraluminales. Esta otra imagen, precisamente la pared tiene ciertas zonas de poco realce, así que la podemos ver aquí limitada, pero en zonas focales esta va a empezar a perder su realce. ¿Ok? Y en esta otra tomografía la puse precisamente para evidenciar que conforme va progresando la enfermedad, pues básicamente ya no podemos delimitar bien la pared. Se puede ver un poquito, pero conforme continuamos, pues ya realmente no es visualizable a la fase arterial.
cuanto a la colecistitis hemorrágica, usualmente en presencia de colecistitis gangrenosa, como que todas estas complicaciones van de la mano. Si tiene una, pues tiene factor de riesgo para la otra. Si tiene gangrenosa, pues se puede perforar. Igual si tiene gangrenosa, puede tener enfisema o puede tener hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces, como que todas van de la mano. En cuanto a la hemorrágica, tiene una alta mortalidad. Se menciona que pues, la gangrena va a producir úlceras en la mucosa y estas úlceras van a sangrar y de ahí que se produzca esta complicación. Los coágulos se pueden drenar hacia heces intestinales por el conducto hepático común y el paciente puede llegar a presentar hematemesis o melena. En cuanto a ultrasonido, nos va a dar la percepción de que tenemos o bueno, yo quise hacer la analogía así como que de una vesícula hepatizada, pero realmente muchísimo más ecogénica que el parénquima hepático, que es lo que podemos visualizar aquí, ¿no? Una vesícula que no está en su totalidad nada anecoica como para pensar en bilis, sino al revés, es muchísimo más ecogénica en comparación con el parénquima pancreático, ¿ok? Y en cuanto a la tomografía computarizada, va a ser el aumento de la densidad intraluminal, como la podemos ver aquí, de hecho. Contraste y en caso que nos llegue a quedar duda, pues en la fase venosa esta extravasación va a aumentar en cantidad, ¿ok? Porque precisamente está teniendo un sangrado activo y este tiene que aumentar, la extravasación aumenta. Colecistitis enfisematosa, más prevalente en pacientes diabéticos y en hombres, riesgo de gangrena y perforación de hasta 5 veces más a la población general. Se presenta en ultrasonido como se separa en dos, focos ecogénicos pequeños y focos ecogénicos grandes. En cuanto a los pequeños, los vamos a encontrar intraluminales o en la pared, murales, y siempre se van a acompañar como de no sé si lo pueden delimitar, aquí está un poquito chiquita, está muy chiquita, que bajito, tiene como una cola de cometa, ¿ok? En esta otra imagen precisamente vemos una cola de cometa muchísimo más delimitada, ¿va? O también se pueden llegar a presentar como focos ecogénicos grandes y curvilíneos que van a estar en la pared y que van a producir esta sombra acústica posterior sucia, ¿ok? La sombra acústica posterior sucia, aquí esta imagen precisamente para ejemplificarlo, en donde sí, una parte se ve anecoica, pero no la totalidad está totalmente anecoica como para considerarla una sombra limpia, sino que en esta zona podemos ver cierta ecogenicidad en donde pues, ya la podemos delimitar como sombra sucia, ¿ok? Colecitis enfisемatosa, pero por tomografía se separa en tres etapas, primera, segunda y tercera. La primera gas intraluminal, que ya lo podemos visualizar aquí como tal, y en esta otra imagen por eco, este pequeño foco ecogénico intraluminal con flujo de cometa, ya pues sería como una etapa 1. La etapa 2 es un gas mural, muy característico cuando vemos así un enfisema en algún órgano que tiene pared, lo típico que conocemos, ¿no? Como que muy bien delimitado por una densidad de gas. En la etapa 3, gas en tejidos blandos adyacentes. En este caso, este no es el mismo paciente que estas dos imágenes de acá, pero por darle el ejemplo, en este caso tenemos nomofilia, ¿no? En donde nomofilia concentrada en el conducto hepático izquierdo, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos las tres tomografías simples, este es un enterotac, y en caso de que llegue a quedar duda, pues podemos poner la ventana pulmonar, aunque en esta es muy, muy, muy evidente, pero solo para que lo tomen en cuenta, ¿no? Cuando vean hay una vesícula enfisematosa y les queda un poquito de duda, pues siempre es importante evaluarla en diferentes ventanas, evaluarla en diferentes cortes, en diferentes reconstrucciones, para que no se nos vaya a pasar a lo mejor un poquito, pero la presencia de gas en la pared o intraluminal. En cuanto a la perforación vesicular, todo nos lleva a esta complicación, todas las antes mencionadas. El sitio más frecuente de perforación es el fondo, porque, ¿por qué? A ver, se me fue toda la diapositiva, no vean, no vean. ¿Qué pasó? Aquí, bueno, precisamente porque la arteria cística, vamos a decir que empieza con la irrigación de la vesícula desde el cuello, posteriormente al fondo y al último, eh, posteriormente al cuerpo y al último el fondo. Entonces, todos los vasos a medida que van avanzando y van dejando o van depositando sangre en los tejidos, pues los vasos empiezan a disminuir de calibre, ¿ok? Hasta tal punto que en el fondo de la vesícula el calibre de los vasos ya es muy pequeño y se aumenta la presión intraluminal, los primeros que se van
mano literal son los del fondo y el primer lugar en donde va a empezar una necrosis y el factor de riesgo para una perforación, pues precisamente va a ser en el fondo, ¿ok? Entonces, siempre que estén evaluando una colecitis aguda, siempre, por lo menos yo, siempre trato de dejar hay un cine o una imagen del fondo vesicular, aunque sí es importante siempre evaluarla completa. Digo, la perforación se puede presentar en cualquier lado, pero se presenta más en el fondo, ¿ok? Ocurre en el 8 a 12% de los pacientes. Se clasifica en aguda, subaguda y crónica. La aguda es la que presenta más mortalidad de las tres. La aguda es una perforación hacia la cavidad peritoneal, normalmente hacia el flanco derecho. Subaguda es un absceso perivesicular y crónica, una fístula enterovesicular. En cuanto al ultrasonido, lo más específico que vamos a encontrar va a ser la discontinuidad mural, si la ves, pues ya está perforada básicamente. Una vesícula colapsada, ¿por qué? Precisamente todo el contenido se está liberando por esta perforación. Entonces la vamos a ver normalmente colapsada, líquido perivesicular del contenido que se salió y la pérdida de la zona reflectividad de la pared que se relaciona con isquemia. Pues estas dos imágenes por ecografía, donde vemos precisamente una vesícula biliar con sus focos ecogénicos en el interior que proyectan sombra acústica posterior. Disculpen, sombra acústica posterior, compatibles con litos, y vemos la pared con pérdida de la zona reflectividad, engrosada con ciertas zonas hipoecoicas que se pueden ver como que están en correlación con edema de la misma, y en esta zona que tenemos aquí hay una discontinuidad, hay un defecto de la pared. Si lo ponemos en el lineal, si es que nos queda duda en el convexo, digo, tampoco utilizar el lineal es un pecado, si lo pueden utilizar pues que mejor. Aquí vemos el defecto de la pared más evidente en el lineal, ¿ok? Y en la tomografía también se puede llegar a confirmar. Es lo mismo, discontinuidad de la pared, vesícula colapsada, líquido prevesicular y extracción de la grasa. Tenemos una tomografía en fase arterial con extracción de la grasa, engrosamiento de la pared, un poquito de líquido perivesicular y aquí el defecto de la pared. Compatible con la perforación. Y este casito creo que lo saqué de aquí, si no me recuerdo, ahí está a nombre de Dani, creo, donde podemos ver precisamente la vesícula, también con realce de la pared. Aquí se empieza a perder un poquito el realce y aquí ya vemos el defecto con líquido perivesicular, extracción de la grasa y el hito impactado en el cuello de la misma. Complicaciones de la colecistectomía, fuga de bilis y biliomas. Vamos a ver, realmente son muchas las complicaciones que pueden llegar a presentar, pero puse como las más características o las que más nos llegan al cirujano, nos llega a preguntar, oye, es que está drenando bilis, ¿no? Entonces, bueno, la salida de la bilis desde la vía biliar puede estar libre o puede estar coleccionada. Frecuentemente la etiología es un clip mal posicionado en el conducto cístico una vez que se realiza la operación o por alguna disección o, sí, alguna disección de alguna variante anatómica no conocida, pues la pueden llevar de encuentro. El líquido libre pues, se puede encontrar en la fosa vesicular, en el espacio perihepático o subcapsular hepático. Y se utiliza la colangioresonancia magnética con un contraste hepatoespecífico, que es el gadoxetato disódico. Y pues bueno, tenemos las tres imágenes de la resonancia, las tenemos en secuencia T1 con saturación grata, en donde al principio es una resonancia precontraste, visualizamos como tal el parénquima hepático, la vía biliar y aquí un drenaje percutáneo que le habían puesto precisamente por esta sospecha. Después ya tenemos la fase contrastada aproximadamente a los 30 minutos. ¿Por qué a los 30 minutos se empieza a tomar las secuencias para ver si tiene fuga de bilis? Porque antes de eso el contraste se va a encontrar en los hepatocitos, no va a estar en la vía biliar, entonces pues no nos va a servir de nada, ¿no? Si precisamente lo que queremos ver es la fuga de la bilis, ¿no? Entonces esta secuencia ya es a los 30 minutos, podemos empezar a ver en la vía biliar central el pase del contraste y cómo empieza a salir por el drenaje percutáneo. ¿Okay? Este drenaje pues realmente no está dentro de la vía biliar, está afuera, seguramente el cabo distal está en la fosa vesicular, entonces ya nos podemos empezar a dar la idea de que sí tiene una fuga desde este corte o desde esta secuencia. Si nos vamos un poquito más abajo, vamos a ver ya el contraste en vesícula biliar, en conducto hepático común, conducto cístico que llega aquí, es este pequeño puntito hiperintenso. Y precisamente adyacente a los mismos podemos ver este otro puntito hiperintenso que nos
Es básicamente la fuga que está teniendo el paciente de contraste del conducto hepático común. ¿Ok? Otro ejemplo, pero ya no solo así como que de una fuga, sino de un bilioma, en donde precisamente tenemos la colangioresonancia, tenemos el conducto hepático común, el izquierdo, derecho, y este paciente pues ya tiene su colecistectomía, entonces vemos esta imagen y al principio decimos, pues es la vesícula, ¿no? Pero pues ya no tiene vesícula, ¿verdad? Entonces tenemos una lesión quística en el lecho quirúrgico correspondiente con la bolsa biliar. Es lo que nos llama la atención. En el T2 coronal, precisamente volvemos a ver la misma imagen. Y en el T1, FATSAT, pues ya no va a estar hiperintenso porque realmente ya no vamos a estar en el T1, ya no vamos a estar visualizando el líquido per se, pero podemos ver esta imagen hipointensa que corresponde a la lesión quística que ya habíamos estado visualizando en el T2 y en la ponderada en T2. ¿Ok? Entonces ya tenemos la postcontraste, el T1, FATSAT, postcontraste en coronal, con precisamente toda la vía biliar y podemos ver aquí, si lo podemos separar, si lo podemos comparar, perdón, aquí ya empieza a tener una fuga de contraste hepato específico. Aquí ya se ve cierta hiperintensidad que no se veía en el precontraste. ¿Ok? La obstrucción biliar normalmente se da por la variante anatómica del conducto hepático derecho posterior. ¿A qué me refiero con esto? Pues está el conducto hepático común, viene izquierdo, derecho, y el derecho tiene anterior y posterior. ¿Ok? El anterior y el posterior se unen y forman el conducto hepático derecho. Bueno, la variante anatómica es que el conducto hepático derecho posterior pues no llega como tal al común, sino que llega al conducto cístico. Entonces, cuando hacen el clip del conducto cístico, pues también hacen el clip de esta variante anatómica y se obstruye toda esa zona. ¿Ok? Digo, también se puede ver debido a fibrosis adyacente al clip biliar, pero lo más común es que sea el clipaje de la variante anatómica ya mencionada. Y por ende va a ser una atrofia de los segmentos 6 y 7 hepáticos con progresión a cirrosis. Entonces, pues estas tres imágenes, en donde vemos primero en un eco, siempre es importante ponerle el Doppler color para visualizar precisamente que no estemos en una vena, en una arteria, en donde ya visualizamos la dilatación de la vía ah, intrahepática biliar, pues. Y en la colangioresonancia precisamente vemos esta variante anatómica que les mencioné. Aquí es izquierda, aquí es la derecha anterior y cómo el derecho posterior llega hacia el conducto cístico en donde se clipó y pues ya se obstruye básicamente por completo. Y en la fluoroscopía por CEPRE se pasa el contraste y la derecha, esta que podemos ver aquí, pues no pasa el contraste porque está totalmente obstruida, solo se marca la izquierda y la derecha anterior. En cuanto al derrame de cálculos biliares, ocurre en el 40% de los pacientes con colecistectomías laparoscópicas, que realmente el cirujano, si se da cuenta que llega a pasar esto, pues tiene la obligación de retirar el hito. Y el sitio más frecuente en donde lo podemos encontrar es en la fosa hepatorrenal, pero realmente lo podemos encontrar en muchas partes. Puede ser en hueco pélvico, puede ser adyacente a la bolsa gástrica, puede ser en flancos, puede ser en cualquier lado, ¿no? Pero lo más común es que sea en fosa hepatorrenal. En caso de ser múltiples y se tengan un movimiento hacia el peritoneo, pues pueden simular una carcinomatosis peritoneal, entre otras más, dependiendo de dónde esté, porque la característica es que van a desarrollar una reacción de cuerpo extraño que puede provocar reacciones granulomatosas. La desventaja de esto, o que nos puede llegar a confundir, es que precisamente esta reacción, digamos que por tomografía tenemos la sospecha de una tumoración y después le hacemos un PET y de acuerdo a la reacción inflamatoria granulomatosa, pues va a ser hipermetabólica como quieran a la evaluación por PET. ¿Sí? En este caso tenemos un paciente al que se le hizo una endoscopía y tenemos el antro gástrico y nos da la percepción de que tiene una masa tumoral aquí, está protruyendo hacia la luz del estómago. Entonces se le tomó una tomografía y tenemos aquí en este enterotac, precisamente adyacente al antro gástrico, esta imagen redondeada, una imagen nodular redondeada con un centro calcificado, muy sugestiva de que hay un lito, tiene el antecedente de colecistectomía. A la periferia del lito tenemos este otro halo como de tejidos blandos en relación con la
reacción inflamatoria que está teniendo y el engrosamiento focal de la bolsa gástrica. ¿Ok? Entonces esto se deja como un pseudotumor inflamatorio con el antecedente de la colecistectomía. Y tenemos otro caso precisamente de un paciente con antecedente de cáncer testicular, en donde se le hizo una tomografía en sus diferentes fases y se vieron varias lesiones hipodensas. Aquí tenemos una en el segmento 8 y también se le encontró otra que no sale en los cortes de tomografía, pero más hacia el segmento 6. Entonces se quedó así como que la duda de que sea una metástasis. Se le hicieron unas imágenes por resonancia magnética. Y lo importante de los litos por resonancia magnética es que en fase y fuera de fase tienen un artefacto que se llama blooming. Dentro de fase, el artefacto de blooming va a hacer que la medida sea como se me fue la palabra, que sea más grande de lo que realmente es. Entonces, al ponerlo fuera de fase, me gustó más esta imagen que esta otra imagen, esta no me gustó mucho. En esta imagen del segmento 6 tenemos en fase y fuera de fase el T1 y podemos ver que está discretamente más grande en la que está dentro de fase. ¿Ok? Digo, también es importante evaluarlo en otras secuencias, ¿verdad? También podemos tener el T1, pero ya contrastado en diferentes tiempos, o tenemos la difusión con restricción a la difusión, entonces pues ya no podemos dar la idea con otras secuencias, ¿verdad? Pero nada más para que conozcan el dato de en fase y fuera de fase de los litos que se pidieron por ahí. En los procesos crónicos, tenemos la colecistitis crónica, siempre correlacionada con la clínica, tiene que normalmente con un cólico biliar recurrente, intolerancia a la grasa y dispepsia crónica. ¿Por qué? Porque esta patología se caracteriza por la mala distensión de la vesícula biliar, entonces no nos van a poder almacenar suficientes sales biliares. Entonces al momento de comer, pues realmente no va a tener no va a tener sales biliares almacenadas como para poder digerir las grasas de manera adecuada y por ende se va a producir una dispepsia crónica. ¿Ok? En cuanto al ultrasonido, tenemos un engrosamiento de la pared focal, contracción de la vesícula a pesar del ayuno. Aquí siempre hay que preguntarle al paciente, oiga, si viene en ayuno más de 5 horas y si nos dice que sí y vemos una vesícula colapsada con engrosamiento focal, pues podemos empezar a pensar en una colecistitis crónica. ¿Ok? Y normalmente se acompañan de colelitiasis, ¿no? Pues las dos imágenes por eco decúbito supino, decúbito lateral, con el movimiento y el cambio de posición de los litos, y precisamente vemos que está totalmente colapsada, bueno, no como tal colapsada, en una medida longitudinal de 6.2, pero sí que en el transverso tenemos una medida de 1.7 en un paciente que se supone que está en ayunas. Y pues el engrosamiento focal de la pared. Entonces esto ya nos hace pensar en un proceso crónico. Mm, pues bueno, aquí no hay que confundir, el engrosamiento de la pared sí que está aumentado, arriba de 0.4 centímetros, pero también hay que considerar que la vesícula está colapsada, entonces esto es como que un falso positivo para una pared engrosada. Y pues ya nada más les puse también el espectro y el color de la arteria cística del ejemplo antes mencionado, donde nos da 33.7, como para no considerarlo criterio hacia un proceso agudo. En la colecistitis granulomatosa, tenemos que la fisiopatología es muy similar a la colecistitis aguda acaculosa. No presenta daños químicos, sino daño químico. Va a ser por el aumento de la presión intraluminal. Se llaman senos de Rokitansky-Aschov. Estas son como invaginaciones de la mucosa hacia la capa muscular que de manera fisiológica se pueden llegar a presentar, pero no es lo común. Entonces, cuando se llegan a presentar más o se empiezan a verse dilatados por una obstrucción, es cuando se pueden llegar a presentar la colecitis xantogranulomatosa. Se produce por inflamación crónica y granulomatosa por parte de los macrófagos que se van a depositar en estos senos dilatados y se va a ver de esta manera, como una pared sumamente engrosada por los macrófagos que van a estar realizando su proceso inflamatorio y además ciertas zonas anecoicas debido a que también se van a estar depositando sales biliares en esta misma. La verdad es que se parece mucho a la adenomiomatosis, pero esta va a tener una reacción inflamatoria muchísimo más grave y el engrosamiento va a ser muchísimo más pronunciado. ¿Ok? Y pues
precisamente las imágenes en donde vemos el engrosamiento muy marcado de la pared con ciertas zonas anecoicas en su interior y normalmente acompañado de litos también intraluminares, ¿no? Este sí nada más hay que correlacionarla, si no me recuerdo, con histopatología porque se puede confundir mucho con procesos neoplásicos. En el conducto biliar, pues lo primero, coledocolitiasis, más prevalente en adultos, arriba de 40 años, predominantemente en mujeres, muy parecidos los factores a los de la colelitiasis, más común de origen secundario que primario. ¿A qué me refiero con esto? Secundario, que el hito está en la vesícula y pase hacia colédoco, y no primario, o sea que el hito se cree o se origine precisamente del colédoco. Y los factores de riesgo son los mismos que la colelitiasis. El ultrasonido pues, nos puede ayudar. Se dice que la sensibilidad es del 22 al 75%. ¿Por qué varía mucho? Porque depende de si el paciente si estuvo en ayunas o comió, o si las heces intestinales se están interponiendo. Entonces es un poquito difícil evaluarlo por ultrasonido, por lo menos completo, ¿no? Siempre se debe valorar al paciente, o se recomienda valorar al paciente en decúbito lateral derecho, se menciona porque al momento de ponerla en la derecha, pues todas las heces, todo el aire y el aire de las heces intestinales se van a ir a la izquierda, y pues vamos a poder ver mejor acá sobre el hipocondrio derecho. La verdad yo nunca lo he hecho y no sé qué tan incómodo sea tener un paciente en decúbito lateral. Pero bueno, se puede administrar agua para crear una ventana acústica, y un ejemplo de un ultrasonido precisamente de colédoco dilatado y una zona ecogénica con la sombra acústica posterior sugestiva de un lito. En la tomografía podemos ver signos directos o signos indirectos. Directos vamos a ver el lito propiamente, indirectos el conducto hepático común dilatado. Precisamente tenemos las tomografías, estas dos están en fase venosa y esta está en fase arterial. Tenemos la vesícula con zonas densas en su interior, correlación o compatibles con litos. Y aquí, adyacente al mismo, tenemos el conducto hepático común dilatado. Aquí tenemos un corte más hacia inferior, donde tenemos el proceso uncinado del páncreas con un pequeño lito y el duodeno acá. Y estamos en este corte precisamente. Sí, yo también me quedé con la duda precisamente de que este es el duodeno. Pero bueno, continuando, estamos en este corte de aquí, en donde solo vemos el lito y vemos la dilatación del conducto hepático común. ¿Ok? Entonces, signos directos e indirectos de coledocolitiasis. Y por resonancia, pues es la pérdida de señal en T2 o en la colangioresonancia como tal, ponderada, pues está ponderada en T2, donde vemos la pérdida de señal precisamente en la vesícula, y aquí dentro del conducto hepático común vemos esta hipointensidad que corresponde con el lito. Puse un pequeño videito, a ver si lo puedo detener. Bueno, no lo puedo. Quítale el blastro. Ahí está. Picado. Bueno, aquí lo podemos visualizar. Ya continuando, porque se nos va a acabar el tiempo y todavía faltan varios subtemas. Tenemos el síndrome de Mirici, que es la obstrucción del conducto hepático común por compresión extrínseca, normalmente por un lito que va a estar proveniente de la vesícula, que va a estar impactándose y va a estar tratando de salir hacia el conducto hepático común, y pues lo va a estar obstruyendo. ¿Ok? Es más común en mujeres en la quinta a séptima década de la vida, y normalmente es una complicación de la colecistitis crónica. El cólico biliar es recurrente, la ictericia obstructiva va a ser persistente porque se va a estar ahí obstruyendo esta zona anatómica. Se refiere que son 5 tipos, solo la quinta es una fístula colecistoentérica. Las primeras van a ser el hito tratando de salir por el conducto cístico. En la primera vamos a tener el hito impactado en el conducto cístico, en la segunda vamos a tener obstrucción del conducto hepático común solo en su primer tercio, en la tercera de 1/3 a 2/3, en la cuarta la totalidad del conducto hepático común, y pues la quinta, como ya mencioné, la fístula colecistoentérica. Hallazgos por imagen, pues van a ser los signos obstructivos. Tenemos el eco, donde tenemos la vía biliar totalmente dilatada. Tenemos una imagen aquí muy sugestiva de un lito, ecogénica con sombra acústica posterior.
Y en cuanto a la tomografía, tenemos un coronal y un axial en fase venosa, donde precisamente no es como tal que podamos ver el hito. A lo mejor vemos un poquito de calcificación, como para pensar en un hito parcialmente calcificado, pero lo que sí podemos ver es dilatación de la vía biliar proximal a esta misma zona, como para pensar en un MIRITZ, pues se le tiene que pedir la colangioresonancia para precisamente confirmar que tenemos el hito aquí impactado en el conducto cístico y obstruyendo el conducto hepático común, ¿ok? Entonces tenemos las dos resonancias, coronal, axial, en T2, y podemos ver precisamente esta pérdida de señal desde la vesícula hasta el conducto hepático y la dilatación proximal del mismo. El iliobiliar es una obstrucción mecánica del intestino delgado debido precisamente al hito por una fístula policistoentérica. Normalmente va a ser en el fondo vesicular y se va a comunicar eh, no, en primer lugar el duodeno, segundo el colon, tercer lugar el estómago. Y las zonas impactadas, primero va a ser el ilion normalmente, después el yeyuno y al final el duodeno. La triada de Rigler, que solo se presenta en el 35% de los pacientes, es la obstrucción intestinal por el hito, la neumobilia, porque precisamente la fístula va a hacer que el aire, el colon o el intestino delgado pase aire hacia la vesícula y hacia el conducto hepático, y el hito obstructivo. Y bueno, una radiografía donde precisamente acá en el hueco pélvico vemos esta imagen radiopaca o idea que proximal a la misma se empiezan a dilatar las heces intestinales con el signo de pilar de monedas y ciertos niveles hidroaéreos compatibles con una obstrucción. Y ya por la tomografía en coronal, en un heterotac y en axial, vemos el hito impactado en una asa intestinal, que probablemente sea el J1 por estos arcos muy alargados, estos vasos muy alargados. El signo 3 del pilar de monedas, y aquí en la vesícula biliar precisamente vemos aire, para pensar en movilidad. Y en esta axial, pues la mejor representación de la no movilidad, del aire en la vesícula biliar. Otra imagen, aquí tenemos el conducto hepático común dilatado, tenemos un lito impactado en el cuello vesicular que se aprecia más en la imagen axial, donde tenemos la vesícula, y aquí el lito impactado, y ya podemos visualizar también otro lito ya en la segunda porción del duodeno. Si avanzamos, hacemos un corte más hacia abajo, podemos seguir el fondo de la vesícula y cómo poco a poco se va comunicando con el duodeno. Colecitis hiperplástica, adenomiomatosis, también llamada diverticulosis intramural. Este también se relaciona con los senos de Rokitansky-Aschov, que es cuando se presentan un engrosamiento mural, un engrosamiento de la capa muscular y por ende también una hiperplasia de la mucosa que se va a imaginar todavía muchísimo más o con mucho más profundidad a la pared, al engrosamiento muscular. Y en estos senos pues se van a empezar a depositar el lodo biliar, se van a empezar a depositar también litos y es cuando nos va a dar las imágenes características de la adenomiomatosis, ¿ok? Hay de dos, que en la pared encontremos zonas anecoicas o hipoecoicas correspondientes con que solo esté llenando de bilis, solo esté llenando de bilis o solo se estén llenando de lodo biliar, o también podemos llegar a encontrar estos puntos ecogénicos con colas de cometas, objetivo de que haya un lito, un pequeño lito impactado en el seno, ¿ok? Importante también evaluarlo con el transductor lineal, porque pues mayor megahertz y pues se puede ver mejor. En caso de que se llegue a tener dudas, tiene que correlacionar con una resonancia magnética, en donde vamos a encontrar el signo de collar de perlas en T2, precisamente por estos senos, estos divertículos que se están produciendo, ¿no? O sea, aquí se correlacionan las dos imágenes, un ultrasonido precisamente en el fondo con estos puntos ecogénicos y las colas de cometa que se correlacionan con el signo de perlas 22 en la resonancia magnética. En cuanto a la colesterolosis, básicamente vamos a hablar, es una entidad benigna, prevalencia en el 30% de la población adulta, subdiagnosticada por ecografía, pueden ser únicos o múltiples y se deben de caracterizar debido o correspondientemente a la malignidad que puedan llegar a presentar. Puede ser extremadamente bajo, bajo, intermedio. Los criterios de malignidad van a ser el tamaño y la morfología y el engrosamiento mural de la vesícula. Tenemos aquí una ecografía precisamente donde se ven estos pequeños pólipos y se tienen que caracterizar, ¿ok? En cuanto a riesgo extremadamente bajo, vamos a tener estos pólipos que son como se les dice como bola en la pared, sin un pedículo per se.
o un pedículo muy fino, que va a ser la pelotita, y un pedículo muy chiquitín. Después tenemos de bajo riesgo, van a ser sésiles, no van a tener esta forma ovoidea, sino de semicírculo. Y posteriormente también se menciona que los pedículos anchos entran en esta categoría. Y de riesgo intermedio es cualquiera de esta morfología, pero con un engrosamiento mural adyacente focal de la pared de la vesícula. Dependiendo de la morfología y del tamaño es el seguimiento que le vamos a dar en cuanto a los de extremadamente bajo riesgo. Si son menores a 9, van a ser sin seguimiento, de 10 a 14, se tiene que dar un seguimiento de 6, 12 y 24 meses, y mayor de 15, se tiene que hacer consulta quirúrgica. Se menciona que todo pólipo, independientemente de su forma, si es mayor de 15 centímetros, de 15 centímetros, de 15 milímetros, tiene que tener una consulta quirúrgica. En cuanto al riesgo bajo, vamos a tener los sesiles o los del pedúnculo ancho, y pues también con medidas. Dependiendo de la medida, es el seguimiento que le vamos a realizar, y también para los de riesgo intermedio, que vamos a tener normalmente el engrosamiento focal de la pared de la vesícula biliar. ¿Ok? Y como conclusión, pues nada más hay que tener en cuenta que en todas las patologías de la vesícula biliar no hay un criterio o solo un criterio como a considerar para decir, ah, con este criterio ya puedo decir que tiene esta patología, sino que es un conjunto de criterios que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir como uniendo para poder llegar a nuestro diagnóstico. Y pues estas son mis referencias bibliográficas, unos casitos. Sí, yo creo que no hay tiempo para comentarios. Yo creo que rapidito